Estamos llegando casi a las 10 de la mañana. Faltan 5 minutitos. Momento de abrir esta columna de salud con nuestro psicólogo de cabecera, Álvaro Alcuri. Se lo planteábamos al inicio. ¿Qué pasa con esos padres miedosos? Cuando esos adultos le trasladan esos miedos a sus hijos, ¿qué pasa? Ahí hay una línea muy fina entre miedo, entre ser cautos, enseñarlos de la mejor manera. Bueno, vamos a abordar esta temática con Álvaro. Buenos días. ¿Cómo andan? Buenos días. Bueno, ¿qué pasa con esa sobreprotección, esos miedos que pueden tener, sobre todo, imagino yo, esos padres primerizos, con esos miedos que le trasladan? ¿Son propios? ¿Son el miedo a algo nuevo? ¿Qué pasa? Muchos papás, cuando plantean esos miedos en la consulta, primero que nada no son conscientes de que tienen miedo. Y a algunos les pregunto si saben lo que es el miedo. Hay padres que se van al otro extremo. Padres que entrenan la idea de que no hay que tenerle miedo a nada. Y es bastante contradictorio porque al mismo tiempo que digo no hay que tenerle miedo a nada, le estoy transmitiendo unos miedos bárbaros a la lluvia, al viento, al frío, a los amiguitos, a la realidad afuera de la casa, a abrir la ventana, a tropezarse en el cordón de la vereda. O sea, en el discurso es una cosa, pero en los hechos pasa a ser otra. Por una falta de conciencia bastante importante de lo que es la señal de miedo en el organismo. En el organismo hay algunas señales, el miedo es una, que vienen de fábrica. Nacemos teniendo miedo. Un bebé que es expulsado del útero materno para afuera, al mundo exterior, tiene miedo. Y está muy bien que tenga miedo porque esa señal nos dice claramente que hay una amenaza superior a nuestras fuerzas. Repito, esto es importante. Hay una amenaza superior a nuestras fuerzas, por eso tenemos miedo. ¿Y cuáles son los principales miedos que llegan al consultorio de los papás con los hijos? En realidad llegan en forma de preocupación y de voy a tratar de cuidar a mis hijos de esto que no sé lo que es. Por eso estaba tratando de explicar que la señal nos está diciendo algo importante. Negar que la señal exista, no tenés que tener miedo, es un error. Pero al no saber que la señal es válida y nos alerta ante amenazas que tenemos que enfrentar o de las que tenemos que huir, no somos buenos entrenadores del miedo. Entonces, como no sabemos lo que es, cuando hacemos una consulta, bueno, primero que nada no me doy cuenta del miedo que tengo. ¿Qué es el miedo entonces? Bueno, la señal. Esa señal es el miedo. La señal en el organismo que tenemos que aprender a escuchar y que a veces nos dice que sí, esto es algo superior a nuestras fuerzas, salí corriendo, o protegete o escondete. Pero a veces esa señal está muy mal regulada, muy mal entrenada, no entendida por este otro discurso que es no le tengas miedo a nada, no seas bobo, que sos débil, sos miedoso, el peor de los insultos. Por estos barrios. Ni con tanto pelo ni peluca, digamos, ni miedo a todo ni miedo a nada. Yo a veces hablo de la inteligencia del calefón. Un calefón es un instrumento tan inteligente que sabe cuando el agua está muy fría y se prende, y sabe cuando el agua está muy caliente y se apaga. Pero el calefón está regulado por alguien para saber cuando el agua está fría y cuando está caliente. Con el miedo pasa lo mismo, solo que nosotros somos bastante peor que el calefón. No sabemos detectar demasiado bien cuando el miedo es eficiente y nos está diciendo, che, esta es una amenaza superior a tus fuerzas, ve corriendo, o el miedo es algo absolutamente imaginario y no nos hace nada. Tenerle miedo a la oscuridad, tenerle miedo a un compañerito, tenerle miedo a salir a la vereda, tenerle miedo a cosas imaginarias, es común en los niños, pero los adultos tenemos que entrenar eso. Como una línea, sobre todo las señales, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestro organismo, cómo se manifiesta ante esos miedos. Ahora, ¿cómo se entrena de alguna manera esa línea que hablaba yo, ¿no? Entre ir perdiendo los miedos, la protección y también la seguridad que le puedo transmitir a esos hijos? No podemos entrenar algo que no sabemos lo que es. Bueno, pero a medida que uno va adaptando la palabra miedo y la va interiorizando, ¿en qué medida se va adaptando a la vida? Porque esa debe ser la principal consulta. ¿Cómo hago para no ser tan miedoso? O por lo menos de qué manera puedo transmitirle a mis hijos una mejor educación, una mejor formación. Hay un autor argentino que se llama Norberto Levi que habla de la dignidad del miedo. El miedo es una señal que todos tenemos y que nos salva la vida. Absolutamente necesaria y absolutamente honorable
porque sin esa señal nos dejaríamos pisar por un ómnibus, porque no le tengo miedo, entonces no lo esquivo. Al mismo tiempo que si mis miedos son fantasiosos, si mis miedos son excesivos, si yo no sé distinguir la magnitud de la amenaza, porque no me enseñaron ni siquiera prestarle atención al miedo. El miedo lo tengo que borrar, el miedo lo tengo que combatir, el miedo me hace cobarde, el miedo me hace indigno. No entiendo lo que es el ¿Miedo, inseguridad e inseguridad pueden ser similares en algún punto? Magnitudes de miedo. El miedo es la emoción básica. A medida que vamos creciendo, nuestro sistema nervioso se va haciendo más complejo y vamos como encontrando más matices en los estímulos y los vamos interpretando. Eso forma parte del proceso de crecimiento. Pero digamos, cuando nacemos es miedo o no miedo. ¿Me siento amenazado o no me siento amenazado? Eso es lo que en bruto tenemos cuando nacemos. Los primeros estímulos pasan por ese filtro. ¿Y cómo se hace para regular esas señales? Con educación. Con educación. Ahora, repetía lo que decía antes. Si los adultos que están educando a los chiquilines no saben lo que es el miedo o tienden a reprimirlo, no pasa nada, dejate de pavadas, ¿qué es eso de sentir miedo? O a estimularlo, con eso que me decía Maggie afuera de cámaras, poniéndole más miedo al miedo. Yo ya no sé muy bien lo que es el mundo exterior y me da miedo. Y por si fuera poco, los adultos que me educan me dicen, cuidado con la vereda, cuidado no te tropieces, cuidado con el cordón, cuidado con los amigos, cuidado con el frío, cuidado con el calor. ¿Se potenció con la pandemia esto? Vos sabés que sí. Esta respuesta no tiene matices. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué se detectó en el consultorio, sobre todo? No solo en el consultorio, hay toda clase de mediciones, toda clase de estudios con respecto a esto. Muchos chiquilines que ya vivían encerrados, se potenció ese encierro, se potenciaron esos miedos. Hubo un discurso de miedo bastante inadecuado, en el sentido de que sí, está bien, había que cuidarnos, pero ¿hasta dónde voy con el discurso de tenerle miedo a un contacto físico, tener miedo a estar con la abuela, tener miedo a dar un beso, tener miedo a dar un abrazo? Se fue un poquito en la exageración ese discurso. Ahora, Álvaro, pensaban que cada vínculo y cada familia y cada relación padre y madre e hijo e hija es distinta. Ahora, ¿cómo se abordan esas conversaciones, ¿no? Cuando tal vez le querés transmitir que sean cautos, que sean precavidos con algunas señales, con algunas situaciones. La adolescencia, por ejemplo, ¿no? Porque uno puede decirte a los más chiquitos que no te caigas, que no te rompas, que no te muerda el perro, que no te caigas a la piscina. Pero también hay etapas de la vida. ¿Cómo se abordan esas conversaciones? ¿Cuál es la mejor manera? Es una excelente pregunta, porque no se puede hablar de algo que no se sabe lo que es. Volvemos siempre al inicio. Y el miedo no se sabe lo que es. A nivel popular no se habla de miedo porque el miedo es una indignidad y hay que ocultarlo. O si tengo miedo, soy un cobarde, soy un débil, soy alguien que no califica para vivir en sociedad. Entonces, si no enfocamos el tema, que es algo que tratamos de hacer en el consultorio, poniendo las emociones como tema. A mí me encanta la película Intensamente, que dicho sea de paso, va a salir la segunda parte. Ahora nomás, sí. Que habla mucho de las emociones, ¿no? El protagonismo que tienen las emociones en nuestra vida está muy bien dibujado en esa película. El miedo es un personaje flaquito de color violeta que está siempre escondiéndose y huyendo de todo. Por supuesto que ese es el miedo mal regulado, no entrenado, es un miedo exagerado, es un miedo que no sabe percibir la señal que en realidad debe reaccionar ante ella. Es como una alarma que dice hay una amenaza, realmente nos ataca o es superior a nuestras fuerzas. O sea que hasta no detectar y entender lo que es el miedo es difícil de abordar conversaciones. Es muy obvio, ¿no? Álvaro, irremediablemente el miedo es transmisible generación tras generación, es decir, un padre miedoso va a tener un hijo miedoso y va a tener un nieto miedoso. No, nada es irremediable, todo es educable y todo es regulable. La inteligencia del calefón. Y aparece la frase célebre de Alcuri, a veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. A usted le gusta esa frase. Pero fíjate que el calefón a veces está prendido, a veces está apagado, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces hay que calentar el agua y hay veces que hay que enfriar el agua. El miedo es lo mismo, es una señal que me puede decir cosas muy buenas, pero si está desregulada la señal, como un calefón que está prendido todo el tiempo o una alarma que anda mal,
está disparándose ante cualquier cosa. Entonces ahí es cuando la señal queda desvalorizada. Ese miedo que no sirve para nada es el que ante cualquier cosa reacciono, ante cualquier cosa huyo, ante cualquier cosa me escondo. Ese es el miedo que no sirve para nada. Mil ejemplos de la cabeza, de los niños que te vas a caer, te vas a caer, se cayó. Y ahí aprendió. Pienso en un adolescente, tené cuidado cuando salgas, tomate un taxi, a veces por volver con algo de dinero, se va caminando, le puede pasar una situación. Digo, ¿cuántas cosas pueden pasar a lo largo de la vida? También se genera el efecto contrario. Por una sobredosis de discurso del miedo, muchos chiquilines terminan desestimando cualquier indicación que se les dé, entonces no le tengo miedo a nada, corro riesgos innecesarios, y corro riesgos que realmente son una amenaza. Pero claro, el discurso del miedo, mal regulado, repito, el calefón que no funciona, es el miedo no existe para nada y no sirve para nada, o le tengo miedo a todo. Dos extremos no deseables y que es necesario que los adultos entendamos que hay que saber darle bolilla al miedo cuando realmente el calefón funciona bien y en otros momentos, bueno, está bien, este miedo es algo fantasioso, algo inventado que no me hace absolutamente nada. Como muchas cosas de la vida, siempre por el camino del medio, ni tanto ni tampoco. El camino del medio es un eslogan que le gusta mucho a mi amigo Alejandro Camino. Vaya un saludo para él desde aquí. Álvaro, gracias, como siempre. Gracias un placer. a ustedes. Cerramos por aquí la columna de salud con el psicólogo Álvaro Alcuri. Sigue Lore con más información internacional.